Gaudete et exultate, es decir, alegraos y regocijaos, es el título de la reciente exhortación apostólica del Papa Francisco, la última, que fue dada a conocer a principios de la semana pasada. Y alegraos y regocijaos, como saben ustedes, es una frase que Jesús pronuncia a los apóstoles cuando se les señala que van a ser perseguidos y humillados por su causa, ¿no? En consecuencia, es una frase muy hermosa porque llama a la alegría, a la felicidad, pero en una situación paradójica, en la situación en la que vamos a ser perseguidos y agredidos. La carta del Papa tiene como subtítulo y en consecuencia como tema sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. El documento es un texto en el que el Papa recomienda vivamente comprender que todos tenemos un llamado a la santidad, que absolutamente todos tenemos un llamado a la santidad, y él quiere referirse incluso a aquella santidad sencilla, y utiliza un término interesante en esta exhortación apostólica, la clase media de la santidad, dice él, ¿no? Es decir, no los grandes santos que nos han impresionado con obras taumatúrgicas, o pienso, por ejemplo, en San Juan de Cupertino, que volaba místicamente, o San Padre Pío, que tenía los estigmas del Señor, como San Francisco de Asís, o que Santa Gema Galgani, que tenía a su ángel de la guarda que hacía encargos por ella, sino los santos de a pie, los de la vida cotidiana, ¿no? Y este documento el Papa lo divide en 5 capítulos. Y cuando describo estos 5 capítulos, estoy haciéndolo para tratar de provocar en ustedes el deseo de leer la exhortación apostólica, no para decir, bueno, ya escuché el punto de vista sobre la exhortación apostólica, ya la conozco y en consecuencia no debo leerla, sino al contrario, ¿no? Leer el texto. El primer capítulo, que es el llamado a la santidad, es donde el Papa hace esta expresión genérica, es decir, como todos estamos llamados a la santidad, y cómo esta vida de santidad en realidad existe entre los cristianos. Y tiene un subtítulo que dice los santos de la puerta de al lado, ¿no? Y él dice, no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados, el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios. Y pone en este primer capítulo el caso de aquellas personas que hacen cosas muy sencillas, ¿no? Y dice el Papa, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, ¿no? Y el Papa pide que nos dejemos estimular por estos ejemplos para que nosotros también vivamos esa santidad de la vida cotidiana, de las cosas pequeñas, de aquellas cosas que me irritan en el andar cotidiano, el subir al autobús, el tener que esperar en una cola que nunca se acaba, la escasez de productos, las dificultades para encontrar trabajo, cosas que son propias de la vida cotidiana, que son frustrantes, que son dolorosas, porque a veces tienen consecuencias en terceros que amamos, nuestros hijos, nuestros familiares, y que sin embargo el Papa dice, tenemos que sobrellevar dejándonos edificar por los buenos ejemplos y además sabiendo que el Señor llama, que el Señor nos llama, ¿no? Y el Papa recuerda ese pasaje del Concilio Vaticano II que dice, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, pensemos en los sacramentos, es mi paréntesis, sigue diciendo el Concilio Vaticano II, citado por el Papa, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Cada uno por su camino, cada uno por su camino. En esto insiste el Papa. Y en una fórmula muy hermosa del texto dice, esto es también para ti. Y ustedes dirán, bueno,
¿dónde está la curiosidad en esto? En que este es el primer documento eclesiástico de un pontífice en el que se nos habla en primera persona, no se habla en plural, no se dice nosotros, no se dice la iglesia, no se habla en segunda persona del plural o en tercera persona, se habla en la segunda persona del singular. El Papa justamente dice en este capítulo, también para ti, ¿no? Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. ¿Se dan cuenta? Todo este texto está hecho de esta forma dialogal, hablándote a ti en primera persona. Y en consecuencia es imposible no leer esta exhortación apostólica como una exhortación apostólica dirigida a mí y no al del costado. Digo, también al cristiano del costado, pero fundamentalmente a cada uno de nosotros, ¿no? Que tenemos una misión en Cristo. El Papa justamente dice, tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar. Miren qué interesante descripción de cómo estamos llamados a santificarnos en la acción que tomamos, ¿no? Y sobre esto el Papa insiste que la vida cristiana es una vida de acción. Y agrega en este primer capítulo, no tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Es decir, la vocación, el llamado, es a la santidad. Esa es la plenitud de tu ser, no es algo distinto, no es un esfuerzo paralelo, no es que tú estés llamado a ser gerente, madre de familia, trabajador, profesor, ingeniero, arquitecto, contadora. No es que estés llamado a una actividad específica, estás llamado a ser santo a través de esas actividades, a través de esas responsabilidades profesionales y, más importante todavía, de vida. Ser hijo, hija, hermano, hermana, esposo, esposa, padre, madre, abuelo, abuela. Eso es lo que el Papa enseña y explica, por si acaso, no como una novedad, sino como una insistencia de algo que la Iglesia ha venido enseñando y ha actualizado desde el Concilio Vaticano II. Y por eso toda esta parte de la exhortación apostólica tiene una abundante cita de grandes santos y sobre todo de San Juan Pablo II, que es el gran apóstol de la santidad en la vida cotidiana. El capítulo 2 se llama Dos sutiles enemigos de la santidad. Y aquí no hay gran novedad, porque si ustedes recuerdan que hace algún tiempo la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento llamado Placuit Deo sobre la santidad en el mundo de hoy, recordamos que ese documento advertía frente a dos herejías que se presentan hoy en día, dos herejías antiguas, pero que siguen vigentes en muchas de las maneras de ver la realidad actual. La primera de ellas es el gnosticismo y la segunda el pelagianismo. Hablé de ambas y expliqué lo que explicaba la congregación. El Papa, en este segundo capítulo, donde se titula Dos sutiles enemigos de la santidad, no hace más que ampliar estas dos cosas, ¿no? El gnosticismo, que es el que cree que se necesitan solamente algunos conocimientos avanzados, viene precisamente del término gnosis, que significa conocimiento, y que cree que básicamente se trata de conocer cosas, de saber cosas, de entender cosas, y de que mientras más sabemos o de teología o de
o de catequesis, mientras más conocemos de Biblia, y este es una de las grandes tragedias entre los biblistas, que tienen una visión absolutamente racionalista de la Biblia, y precisamente caen en el gnosticismo, porque caen en el creer que lo que los hace cristianos es ese conocimiento. Y por eso que en este segundo capítulo el Papa tiene un subtítulo que dice una doctrina sin misterio, ¿no? Cuando hemos perdido el sentido del misterio, el sentido de que la verdad de Dios nos sobrepasa, entonces hemos caído en el gnosticismo. Y la manera de prevenirlo, como señala el Papa, es entender los límites de la razón. La razón es un gran don. La razón es una de las dos alas que junto a la fe nos eleva hacia Dios, pero es una de las dos alas. Es necesario conocer su valor, pero también sus limitaciones, ¿no? Y obviamente el Papa advierte contra esta otra herejía que es el pelagianismo. El pelagianismo es una herejía, como explicaba tiempo atrás, producida por un monje Pelagio, que básicamente decía que la gracia de Dios era muy buena, era muy grata, de gran ayuda y de refuerzo, pero que no era necesaria para la salvación de las personas, que los hombres tenían en sus propias fuerzas, en sus propios valores y virtudes, en sus propias capacidades humanas, todo lo necesario para salvarse. Y en consecuencia, el pelagianismo o neopelagianismo es básicamente un voluntarismo sin humildad, dice el Papa. Es decir, creer que yo puedo hacer todas las cosas, que me voy a salvar haciendo fórmulas, cumpliendo cosas, cumpliendo formalidades, incluso haciendo actos de generosidad, olvidando lo que nos dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, cuando nos dice: bien pudiera yo entregar todos mis bienes o dar mi cuerpo al fuego, pero si no tengo caridad, de nada me sirve. Y recordemos qué es la caridad. La caridad no son buenos sentimientos. La caridad es una virtud teologal. ¿Y qué significa que sea una virtud teologal? Que me viene de Dios. Entonces el pelagianismo es suicida. El creer que nosotros tenemos todas las habilidades suficientes para salvarnos es simplemente suicida. La Iglesia rechazó el pelagianismo siglos atrás, en los primeros siglos de la existencia, pero cada tanto resucitan estas versiones que creen que el cristianismo es básicamente el cumplimiento de una serie de prácticas y de normas, y no es así, no. El don de la gracia, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, citado acá por el Papa, dice: sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana, y en consecuencia recién hace que todo lo que hacemos sea meritorio. En esta parte el Papa critica a muchos de sus críticos, es una parte un poco más ideológica, digamos, en la que el Papa aprovecha para describir cómo este pelagianismo marca a muchos de sus críticos, pero esa es una parte de esta exhortación apostólica más bien teledirigida para esos críticos, ¿no? Y que a quien le caiga el guante que se lo chante, como dice la expresión, ¿no? Pero la parte principal del Papa es simplemente la que concluye en este capítulo segundo diciendo que el Señor libere a la Iglesia de las nuevas formas de gnosticismo y de pelagianismo que la complican y la detienen en su camino hacia la santidad. Por cuestión de tiempo dejo acá este comentario a esta primera parte de la exhortación apostólica del Papa, pero con la promesa de que mi próximo punto de vista va a abordar el restante de esta exhortación apostólica tan importante. Que tengas un buen día.